Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Esta semana, con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, vamos a hablar de una película de canciones, ilusión y magia, de la Walt Disney Pictures. Y es que hoy retrocedemos en el tiempo, al año 1964, para hablar de una de las mayores y mejores producciones de la fábrica de sueños del ratón Mickey. Con una película que, aunque la mayoría piensa que es para niños, es prácticamente lo contrario, ya que hace uso del psicoanálisis para realizar una introspección personal, un análisis de cada uno, para poder alcanzar la felicidad familiar que todos deseamos. Así que vamos a atravesar la alfombra roja de la mano de un divertido desollinador y de una niñera mágica, con 2 peniques y un poco de azúcar, hablando de un film supercalifragilístico-expialidoso. Hoy, en Alfombra Roja, Mary Poppins. Hacía ya 20 años que Walt Disney andaba detrás de la escritora Pamela Lyndon Travers, que había escrito una serie de novelas sobre una niñera mágica llamada Mary Poppins. Una de las hijas de Walt Disney era tan fanática de este personaje que no paró hasta que su padre fue a buscar a la escritora para conseguir los derechos y traspasar ese personaje a la gran pantalla. Pamela Travers era una mujer muy especial. Había configurado todos sus personajes en función de su propia familia, así que tenía por ellos un apego muy especial. Cuando Walt Disney le fue proponiendo sus ideas para la realización de la película, ella las iba desechando por considerar que no tenían el espíritu que ella les había marcado a lo largo de todos sus libros. Walt Disney se fijó especialmente en la primera de todas esas novelas, y conforme le iba contando sus ideas a Travers, ésta iba tirando por tierra todas y cada una de ellas. No quería que los personajes cantasen. Veía al señor Banks muy alejado de la personalidad de su propio padre, que era en quien se había fijado para la creación de ese personaje, y tampoco deseaba que en la película apareciesen dibujos animados. Al final llegaron a un acuerdo, eso sí, con una cláusula en la que ella podía dar validez o no al resultado final. La película Mary Poppins nos cuenta la vida de una familia del Londres eduardiano que tienen problemas con los niños, ya que ninguna de las niñeras que pasan por la casa consiguen amansar a los traviesos niños. Hasta que cierto día llega una niñera mágica llamada Mary Poppins que pondrá su mundo patas arriba y no solo se encargará de los niños, sino de aconsejar al padre y que éste cambie su modo de vida para que todos puedan ser finalmente felices. La dirección del film corrió a cargo de Robert Stevenson, autor de otros títulos como Los hijos del Capitán Grant, Un sabio en las nubes o La bruja novata. Para la interpretación del papel protagonista, la niñera mágica Mary Poppins contaron con una auténtica desconocida, ya que nunca había hecho cine, solamente había trabajado en el teatro de Broadway. Julie Andrews, que sería mundialmente famosa en títulos como Sonrisas y lágrimas, Víctor o Victoria o Cortina rasgada. Para su partener masculino, Bert, se contrató al actor Dick Van Dyke, conocido por otras películas como Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy o la famosa serie Diagnóstico Asesinato. Para el personaje de George Banks se contrató a David Tomlinson, conocido por otros títulos como Ahí va ese bólido, La bruja novata o Tres hombres en un bote. Interpretando el personaje de Winifred Banks, vemos a la actriz Glynis Jones, también partícipe de otras películas como Brumas de inquietud, La espada y la rosa o Amores de sirena. Para meterse en la piel de los 2 pequeños Banks, Jane y Michael, se contó con 2 actores infantiles de la factoría Disney
que ya habían trabajado juntos en otros títulos de la productora, Karen Dotrice y Matthew Garber. Aunque ella siguió apareciendo en otros títulos, el pobre niño falleció a los 21 años de edad debido a una infección. Y en pequeños cameos aparecen actores indispensables del Hollywood clásico. Por ejemplo, Elsa Lanchester, que interpreta a la niñera Katie, que había sido mundialmente conocida por interpretar a la novia de Frankenstein en la película del mismo título. También Ed Wynn, que se mete en la piel del tío Albert, un actor asiduo de las películas de la compañía Disney, donde siempre interpretaba a abuelos bonachones. Y también vemos a Jane Darwell, famosa por sus intervenciones en Las uvas de la ira o en Lo que el viento se llevó, que aquí se metía en la piel de la señora de las palomas. En la película nos adentramos en el Londres eduardiano, un ambiente oscuro, neblinoso, para hacer contraste precisamente con toda la magia que estallará gracias a la llegada de Mary Poppins. De este modo vemos en la balanza cómo está esa perfecta diferencia entre la oscuridad del inicio de la vida de esa familia desestructurada y la magia y felicidad que conseguirán gracias al colorido de la niñera que aparece llegada de los cielos. Y es que la niñera desciende de las alturas con la llegada del cambio de viento. Este simbolismo nos hace ver que es como un aire nuevo que barre todo lo triste que ocurría en esa calle para traer un soplo fresco, un nuevo modo de vida, un nuevo modo también de ver la sociedad y la situación de esa familia para conseguir encauzarla en el verdadero y único camino. Literalmente, con la llegada de Mary, el viento arrastra a todas las mujeres que estaban en la puerta de la casa de los Banks postulando para el puesto de niñeras. De este modo, vemos cómo ese viento hace una limpieza del modo de instrucción antiguo para dar paso al nuevo modelo, el que trae Mary Poppins. Nos encontramos en la película con personajes como por ejemplo el del almirante Boom, que son una representación del propio Londres, alguien obsesionado con los horarios, con la puntualidad, con la rigidez. Ese es el modo de ser de la época de la propia ciudad de Londres, algo que marcará el carácter de todos los personajes y es lo que viene a solventar, a modificar la niñera mágica. Los dos niños, Jane y Michael, están abandonados a su suerte. Es verdad que hay criadas y niñeras que los están cuidando, pero no pasan las 24 horas con los ojos puestos en los pequeños. Así que nada más comenzar la película, cuando vemos que ellos han desaparecido, están haciendo un símbolo de la evasión de la realidad. Ellos han escapado de manos de la niñera persiguiendo a la cometa. Esa cometa que será un símbolo imprescindible en toda la película y que aquí marca esa comparación con los sueños perdidos, con la infancia, con ese mundo de juegos. Los niños van corriendo detrás de ella para alcanzar ese nivel donde quieren residir y huir de la propia realidad imperante en su casa, donde están abandonados sin que las criadas ni sus padres se preocupen realmente por ellos. De hecho, los niños afirman que la cometa no era muy buena porque la habían tenido que hacer ellos solos. Si sus padres le hubiesen ayudado, habría sido mejor y ellos se habrían sentido infinitamente más queridos y más felices. Y aquí tenemos dos personajes fundamentales, los padres. En primer lugar, George Banks, un hombre que trabaja en un banco, así que es frío, calculador, regido por los mismos patrones que el almirante Boom, el horario, la puntualidad, siempre la rigidez. No en vano afirma que su lema es austeridad, seriedad y pulcritud, y con esos valores irá marcando la vida, tanto suya propia como de toda su familia. Con su canción de presentación nos está explicando cómo es él, alguien que está pendiente de la hora, de que siempre a cada minuto tenga toda su vida planificada, pero sin darse cuenta, sin querer escuchar a su mujer y a las criadas que le están diciendo que sus propios hijos han desaparecido. Y tenemos al personaje tan importante de la madre.
Si la acción del film nos sitúa en Londres en 1910, no podía faltar una mujer sufragista. Winifred es una dama de alta sociedad que está obsesionada con sus ideas políticas. Acude siempre a mítines, a manifestaciones y siempre está intentando conseguir adeptas a su causa, pero olvidándose de los pequeños. Es muy curioso que en una película Disney, y más estrenada en los años 60, aparezca un personaje con ideas políticas, que vemos que sí, efectivamente, era un gran logro a conseguir, pero que está dejando clara la ideología de la mujer en contraposición con la lógica de una madre de cuidar a sus hijos. Así que Disney se posicionaba a favor del voto femenino, pero con una clara crítica al abandono de la madre hacia los niños. Con la aparición de Mary Poppins, los niños van aprendiendo diversas lecciones de vida. La primera de ellas es la de la limpieza y el orden. Con la secuencia de la canción de la cucharada de azúcar, vemos cómo los niños ven, gracias a la magia, la facilidad con la que pueden tener ordenado su cuarto y poder vivir dentro de esas marcadas pautas de comportamiento sin necesidad de tener todo manga por hombro. Vemos también cómo les enseña la lección de no prejuzgar ni situaciones ni personas, con la secuencia del bolso de mano. Los niños quedan sorprendidos porque no saben qué va a salir de ese bolso y comienza a sacar objetos inesperados, así que ya están inculcados también en esa segunda lección. Asistimos a la magia de la niñera con la secuencia de la cinta métrica. Mide a los niños y, gracias a su altura, ve que una es marisabidilla y desordenada y el otro testarudo y desconfiado. Quizá porque esa cinta métrica se da cuenta de que gracias a esa altura ve que son niños y que prácticamente todos son así. En cambio, vemos un rasgo de falsa modestia en Mary Poppins, ya que cuando ella se mide con su cinta, vemos que aparece la inscripción Mary Poppins prácticamente perfecta en todo. Vemos cómo, para ser una película estrenada en los años 60, tiene unos efectos especiales muy conseguidos. En la secuencia de la limpieza de la habitación, asistimos, por ejemplo, al recurso del stop motion, y es cuando esos soldaditos de plomo van subiendo ellos solos por los cubos para meterse dentro del baúl de los juguetes. También vemos que utilizan los animatronics. Por ejemplo, ese pájaro que canta una canción con Mary Poppins y que, por si no lo sabías, esos gorjeos que da el animal están grabados también por la actriz Julie Andrews. El loro que tiene Mary en el pomo de su paraguas también está realizado mediante un animatronic y la voz del animal fue puesta esta vez por David Tomlinson, el actor que interpretaba al señor Banks. Como no podría ser de otro modo en una película Disney, alternan imagen real con dibujos animados, pero pulido hasta el más mínimo detalle. Si hay otras películas donde la silueta de los personajes se ve como recortada en contraposición con el fondo, en esta película no se aprecia para nada. Como curiosidad, resaltar que en los años 70 y 80, la trilogía original de Star Wars de George Lucas, sí que se notaba esa pequeña línea entre las personas reales y los decorados o los animatronics. Con la llegada del DVD lo pulieron para que no se notase en absoluto, pero es que Mary Poppins, estrenada en 1964, ese problema no lo tiene, así que es digno de admiración. La película está plagada de canciones. Los hermanos Sherman fueron contratados por Walt Disney para la composición de la partitura musical y llegaron a participar en el proyecto porque cuando Walt les presentó la novela de Pamela Travers, estos marcaron 6 capítulos que les parecieron los más divertidos y justamente eran los mismos 6 que había señalado Walt Disney. Así que este dijo, estos van en mi misma onda, voy a contar con ellos. Y realizaron una partitura maravillosa con todas y cada una de las canciones que han pasado a la historia del cine por méritos propios, ya que todas son igual de buenas. Los hermanos Sherman habían escrito 34 canciones para este film. Al final utilizaron la mitad,
pero varias de las que habían desechado en un principio se reutilizaron en otros títulos como El libro de la selva o La bruja novata. Hay que tener en cuenta que el film terminó durando 2 horas y cuarto, una duración excesiva para una película que en principio parecía que iba encauzada al público infantil, pero que no se hace pesada en absoluto gracias al ágil guión de los creadores y a la magia de sus canciones. El personaje de Bert no existe como tal en las novelas de Pamela Travers. Fue creado expresamente para la película para que Dick Van Dyke pudiese lucirse. Pero es un compendio de distintos otros personajes secundarios de los libros y que aquí confluyen en un único personaje, eso sí, que realiza un montón de actividades distintas. Es un músico ambulante, un pintor de aceras, un desollinador o un vendedor de cometas. Como curiosidad decirte que el dueño del banco, el señor Dawes, también está interpretado por Dick Van Dyke. El actor se obsesionó tanto con ese personaje que quería darle vida sí o sí. Walt Disney terminó aceptando, pero restándole una parte del sueldo. No obstante, Dick Van Dyke años después afirmó que le había gustado tanto su interpretación que a día de hoy volvería a hacer lo mismo, meterse en la piel del señor Dawes rechazando una parte de su sueldo. Como era tan gamberro, cuentan que entre toma y toma del rodaje él salía caracterizado de anciano a las calles de los estudios y los coches paraban intentando no atropellarle porque él realizaba los mismos pasos que el señor Dawes para cruzar de acera a acera. Cuando lo conseguía, echaba a correr y los conductores de los vehículos se quedaban sorprendidos porque no habían sospechado que realmente no era un verdadero anciano. Así como los niños utilizan a veces su propio lenguaje para comunicarse con ellos, en esta película se nos mostró una estrafalaria palabra, pero que todos hemos aprendido a decir, supercalifragilístico-expialidoso. Es más, en la actualidad, el diccionario Oxford lo recoge como una palabra verdadera, que quiere decir el modo de expresar un sentimiento cuando no se sabe qué decir, para dar a entender la alegría y felicidad que eso nos conlleva. Incluso en la película se bromea con el modo de decir la palabra al revés, aunque no es exactamente así, porque no lo dicen letra a letra, sino sílaba a sílaba desde la última hasta la primera. Sodolipia scotilis gifralica persu. Mary Poppins también tiene una velada crítica al machismo, ya que el señor Banks proviene del banco, de un lugar masculino, serio, incluso él mismo afirma que estaría muy bien que los niños visitasen el banco para alejarse de ese ambiente femenino y edulcorado que imperaba en su casa, ya que estaban rodeados únicamente de mujeres, entre la madre, las criadas y las niñeras. Los niños aprenden otra valiosa lección y es que hay que atender también a los pequeños detalles. Con la secuencia de los 2 peniques y la compra de la comida para los palomas, nos hacen ver esa situación que a día de hoy se sigue lamentablemente cumpliendo. Y es que muchas veces estamos tan obsesionados con el trabajo, con nuestras obligaciones, que dejamos de lado los pequeños detalles, esas pequeñas pinceladas de felicidad que muchas veces se nos pasan por alto. También estamos viendo una velada crítica al trabajo, ya que se nos presentan los banqueros como verdaderos usureros y al señor Banks como víctima de una jaula de oro. No obstante, hay un pequeño rayo de esperanza mostrando cómo 2 simples niños con 2 simples peniques pueden desestabilizar todo un imperio monetario. De este modo nos están diciendo que la infancia es esa parte donde reside la ilusión y la alegría y que no tenemos que dejarla de lado, siempre contar con nuestro lado infantil para poder ser felices en nuestra vida diaria. Como te decía al principio, la cometa es ese símbolo importante para la trama, ya que si empezaba siendo una crítica de los niños a su padre por no haberles ayudado a construirla, terminan todos juntos volando cometas en el parque como ese símbolo de felicidad, de lanzar los sueños y las ilusiones al aire para ser todos felices y poder estar juntos sin necesidad de observar únicamente el trabajo, las obligaciones y esa parte oscura
Ya Londres ha cambiado del aspecto neblinoso del principio de la película ahora a una ciudad más colorida, ya que ha triunfado por fin el amor y la felicidad. En todas las películas Disney hay una pátina de nostalgia. Aquí la vemos al final. Cuando el viento ha vuelto a cambiar, Mary Poppins tiene que marcharse. Pero nos dejan ese rayo de esperanza de que la niñera tiene que ir a ayudar a otros niños que necesitan consuelo, ya que los pequeños Banks han conseguido ser felices con su padre. Y quizá dejan allí una especie de continuará, dando a entender que la niñera podría volver en cualquier momento para contarnos más aventuras. Todas y cada una de las secuencias de la película están rodadas en interiores. Todos son decorados, pinturas, todo falso. Pero en ningún momento los creadores quisieron que los espectadores creyesen que era todo real. Más bien al contrario, insistieron en la idea de que el propio espectador viese y se diese cuenta que era todo falso para crear esa especie de magia, ese universo anclado en el tiempo donde todo era posible gracias a la magia de Mary Poppins. Walt Disney tenía su canción favorita de todas las de Mary Poppins, que a su vez era su favorita entre toda su producción, de todas sus películas. Es la canción de la comida de las palomas. Le gustaba tanto que cada vez que la escuchaba lloraba. Es más, ese tema fue interpretado durante su funeral. Cuando Walt Disney habría cumplido 100 años, se colocó su estatua en la entrada de su parque Disneylandia. Pues bien, un intérprete tocó y cantó esa canción al piano y en el momento en que la interpretación llegaba a su fin, un pájaro que estaba posado en la estatua se elevó al cielo. A decir de todos los asistentes, era el alma de Walt Disney que marchaba por fin para vernos desde allí arriba. La película costó algo más de 4 millones de dólares, pero lleva recaudados más de 100 millones. Esta película está considerada la cumbre de toda la producción de la vida de Walt Disney, ya que es la única que ha conseguido 13 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Se llevó finalmente 5 estatuillas: Mejor Actriz para Julie Andrews, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción para Chim Chim Cherry. Julie Andrews, además de ganar el Oscar a Mejor Actriz, ganó también el Globo de Oro por su interpretación en Mary Poppins. Y hay una anécdota curiosa, que cuando recogió este último galardón, entre sus agradecimientos nombró a Jack Warner, ya que sin él no habría podido conseguirlo, en clara alusión a que el dueño de la Warner Brothers la rechazó para el papel de Lisa Doolittle en la película My Fair Lady, pero a cambio realizó la interpretación memorable de Mary Poppins que le valió tal reconocimiento mundial. Mary Poppins está considerada como la 6ª mejor película musical de toda la historia, y hace muy pocos años el American Film Institute la preservó al considerarla estética e históricamente importante para el mundo del cine. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.